Ok, buenas tardes compañeros y profesor. El día de hoy nos corresponde a nosotros, grupo 4, exponer para con cada uno de ustedes algunas de las buenas prácticas de manufactura en servicios de alimentación al público. El grupo 4 está conformado por mi persona, Nicole Hernández, Hilary Fiorella Espinosa, Tony Ríos y Julieta Alpizar. Entonces, primeramente vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la presente investigación. Vamos a pasar de diapositiva, porfa. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto? Ok, vamos a tratar una serie de temas que conforman parte del tema principal, el cual es el mencionado, buenas prácticas de manufactura en servicios de alimentación al público. Entonces, bien es sabido que como parte de cada proceso existe una serie de diferentes etapas o niveles, así como también áreas conformadoras. La probabilidad del proceso de la manufactura en el servicio de alimentación es siempre velar por la integridad de cada uno de esos alimentos que se prestan al consumidor. Entonces, son cada uno de estos procedimientos, métodos, estrategias, entre otros, que se llevan a cabo con este fin, los protagonistas de la presente investigación. Cada uno de estos se pretenden exponer de una manera un poco más específica y desglosada para el entendimiento y comprendimiento más amplio de cada uno de nosotros acerca de cuáles son estas prácticas y cómo se realizan de manera adecuada. Pasamos de diapositiva, porfa. Para realizar el presente proyecto nos hemos realizado la propuesta de diferentes objetivos, específicamente 2 objetivos generales y 6 objetivos específicos. Entre los 2 objetivos generales que tenemos, encontramos diagnosticar aspectos fundamentales relacionados con diferentes aspectos claves en el buen manejo de las prácticas de manufactura en servicio de alimentación al público. Es importante primeramente identificar y diagnosticar cada uno de estos para después desarrollarlos, el cual sería nuestro segundo objetivo general, desarrollar una investigación confiable sobre temas, pasos e involucrados el proceso adecuado de manufactura en servicio de alimentos al público. Entonces, de manera más específica, vamos a identificar aspectos relacionados a la adecuada manipulación de alimentos, a reconocer entes y agentes involucrados en dicho proceso de manufactura, a identificar cuáles son los pasos pertinentes y adecuados para realizar cada una de las buenas prácticas que se van a mencionar, definir conceptos importantes a la hora de la comprensión de dicho tema, analizar estrategias relevantes en el manejo de alimentos para su adecuada producción, preparación, conservación, entre otros aspectos. Y por último, uno de los objetivos es generar conclusiones razonables a partir de datos verídicos y válidos para una mayor comprensión. Pasamos a diapositiva, por favor. Es importante para el presente proyecto y primordial que podamos entender el concepto principal o clave de la investigación, el cual es el concepto de cuáles son las buenas prácticas de manufactura. Entonces, las prácticas de manufactura en servicios de alimentación específicamente son todas aquellas acciones, métodos o estrategias que se llevan a cabo con el fin específico de brindar como producto final un alimento no solamente seguro y de buena calidad, sino que también inicuo en cuanto a los márgenes de salud que este va a brindar o no. Este es el manipulado de manera responsable y consciente. Entonces, es importante, ya que los alimentos se pueden considerar como un puente entre el ser humano o el consumidor y la salud, es importante que este se mantenga íntegro en cuanto a cada uno de los estándares de salud e inicuidad en cuanto a alimentos que estén disponibles e indispensablemente bien preparados y manipulados para su consumo responsable. Entonces, una vez que entendemos cuáles son las buenas prácticas de manufactura y cuál es su relevancia, es importante tomar en cuenta
que esto no se realiza únicamente de manera individual a la hora de producir o preparar alimentos, sino que también existen diferentes entidades dedicadas a velar por dicha integridad de los alimentos de manera internacional. Para el presente proyecto vamos a hacer mención de dos específicamente, para lo cual vamos a pasar de diapositiva, entre las cuales vamos a encontrar entonces lo que es Codex Alimentarius y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es Codex Alimentarius? Este es un conjunto de reglas que han sido establecidas para seguirse como parte de los requisitos del mercado internacional en el campo de los alimentos. Entonces, este es una reglamentación, un conjunto de reglas o normativas que necesariamente a nivel internacional se deben seguir para poder ejercer de manera legal y segura la producción y venta u oferta de productos alimenticios. También encontramos la Organización Mundial de la Salud, la cual esta es una organización de autoridad a nivel internacional, la cual se encarga de velar por los diferentes aspectos mundiales que involucran la salubridad en los diferentes ámbitos. Entonces, al hablar de la Organización Mundial de la Salud, se pueden mencionar no únicamente aspectos de cómo manipular los alimentos, sino que este se ve involucrado en los diferentes aspectos que maneja. Sin embargo, también vela por la seguridad y el buen manejo o administración de aspectos de salud, ya sea enfermedades transmitorias o no, y diferentes se encarga de la organización de diferentes aspectos en este ámbito. Le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Y yo les voy a hablar un poco sobre las condiciones de los edificios y otros aspectos que tienen que cumplir un establecimiento para poder preparar alimentos y bebidas. En cuanto a los alrededores, una institución que elabore alimentos y bebidas debe contar con una planta de elaboración de alimentos que se mantendrá en buenas condiciones y que puedan proteger contra las condiciones del mismo. Cuando me refiero a condiciones, me refiero a condiciones externas como plagas, contaminación, ya que estas instalaciones tienen que mantenerse siempre limpias y no podemos dejar de lado ningún peligro que pueda ocasionar la intoxicación de los alimentos. Es por esto que hay ciertos puntos como el mantener patios y lugares del establecimiento limpios para que estos no constituyan una fuente de contaminación, también operar de forma adecuada de los sistemas para el tratamiento de los desechos, y con esto ya abarcaría lo que serían los alrededores. Compañera. En cuanto a la ubicación, tenemos que resaltar que estos deben estar situados en zonas no expuestas a contaminación física, química y o biológica, y actividades industriales que se vean como una amenaza para los alimentos y para el consumidor de la misma manera. También contar con comodidades para el retiro de desechos de manera eficaz, tanto sólidos como líquidos, ya que los desechos son los principales promotores de las plagas. Es por esto que hay que saber dónde se deben desechar y cómo se deben manipular este tipo de desechos para no generar una plaga en la institución. También debemos contar con vías de acceso a los patios y de maniobras paliativas, adoquinados, asfaltados o similares, a fin de evitar la contaminación de alimentos con polvos u otros materiales. Compañera. En cuanto a las instalaciones físicas del área de proceso y almacenamiento, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos como el diseño
del lugar de abastecimiento, el material del piso, el material de las paredes, los techos, ventanas y puertas, ya que es sumamente importante mantener bien ventilada el espacio de trabajo. También hay que estar pendientes de que no puede ser un lugar sumamente cerrado. Hay que jugar con las temperaturas de los alimentos para que estos no se pongan malos. Entonces hay que tener bien claro algunos de estos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a los pisos deben ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes, que no tengan efectos tóxicos para el uso que se les destinarán. Además, deben ser construidos de manera factible para su limpieza y desinfección. En cuanto a las paredes exteriores pueden ser construidas de concreto, ladrillo o bloques de concreto y de estructuras prefabricadas de diversos materiales. Pero las paredes interiores, en particular en áreas de proceso, deben ser construidas o revestidos con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de lavar, desinfectar, pintar de color claro y sin grietas, ya que esto será favorable para la preparación de alimentos y para que no surja ningún tipo de contaminación durante su preparación. En cuanto a techos, podemos decir que los techos deben ser construidos y acabados de forma que reduzca al mínimo la acumulación de suciedad, la condensación y formación de moho y costras que puedan contaminar los alimentos, así como el desprendimiento de partículas. Es por esto que cuando usted visita un local de alimentos y bebidas, prácticamente la mayoría son techos lisos, techos que se pueden limpiar con facilidad y que se pueden eh, mantener limpios durante grandes periodos de tiempo. En cuanto a puertas y ventanas, como mencioné anteriormente, las ventanas deben ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que impidan la entrada de agua, plagas y acumulación de suciedad. Y cuando el caso lo amerite, estar provistas de malla contra insectos que sean fácil de desmontar y limpiar, ya que los insectos son muy comunes en abastecimientos de alimentos y bebidas, ya que los alimentos atraen a muchos insectos, lo que puede generar una plaga a futuro si no se trata de manera correcta. Después tenemos el abastecimiento de agua, ya que sin duda alguna es uno de los aspectos más importantes para cualquier institución de alimentos y bebidas, ya que el agua es fundamental tanto para lavar vegetales, lavar instrumentos y hasta para lavarse las manos, para seguir las medidas de higiene que establece el Ministerio de Salud para reducir el impacto que pueda tener reducir o eliminar por completo cualquier tipo de amenaza que podamos generarle al consumidor. Es por esto que el agua debe ser potable y debe ajustarse a lo especificado en la normativa específica de cada país. Además, debe disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable. El agua que se utiliza en las operaciones de limpieza y desinfección de equipos debe ser potable, ya que esto propicia a que el lugar se encuentre más limpio y con menos cantidad de virus y bacterias. En cuanto a las tuberías, estas deberán estar pintadas según el color de la institución de preparación de alimentos y bebidas, ya que esta va a transportar tanto agua como desechos de aguas negras o aguas servidas a la planta. Entonces, hay que evitar que las aguas negras o aguas eh, residuales constituyan una fuente de contaminación para los alimentos como el agua, los equipos, utensilios o crear condiciones de insalubridad en la instalación. Debe proveer un drenaje adecuado en los pisos de todas las áreas donde estén sujetos a inundaciones por limpieza o donde las operaciones normales
liberen o descargue agua u otros desperdicios líquidos. Después podemos hablar sobre el siguiente diapositivo. El manejo y disposición de los desechos líquidos, entre los cuales tenemos los drenajes y las instalaciones sanitarias. Los drenajes deben tener sistemas e instalaciones adecuadas de desagüe y eliminación de desechos. Estarán diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o el abastecimiento, de agua potable. Además, deben contar con una rejilla que impida el paso de roedores hacia la planta. De esta manera, nosotros nos garantizamos que alguna plaga sea controlada y no pueda ingresar a la institución. Después, en cuanto a las instalaciones sanitarias, cada planta debe contar el número de servicios sanitarios necesarios, accesibles y adecuados, ventilados e iluminados, que cumplan como mínimo con cierta cantidad de puntos que le brinden al establecimiento la seguridad de ofrecer un servicio que sea óptimo y que no vaya a causar alguna enfermedad a los comensales. Después tenemos las condiciones de los equipos y los utensilios, que dice que los equipos y los utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación de alimentos y facilite su limpieza. Estar diseñados de manera que permitan un rápido desmoldaje y fácil acceso para su inspección, mantenimiento y limpieza. Además, deben funcionar conforme a su uso con el fin de facilitar las tareas de los empleados. Además, no transferir al producto material sustancias tóxicas, olores o sabores. Por eso es muy importante estarlo limpiando. Después tenemos el control de salud en la siguiente diapositiva. En cuanto al control de salud, existen distintos puntos que son importantes de resaltar, como que las personas de la fábrica de alimentos deben llevar un registro periódico del estado de salud de su personal, deben tener bien claros los pasos a seguir para una buena higiene, no contaminar alimentos. Todo el personal cuyas funciones estén relacionadas con la manipulación de alimentos debe someterse a exámenes médicos. La empresa debe mantener constancia de salud actualizada, documentada y renovarse como un mínimo de cada 6 meses. Esto porque muchas enfermedades surgen a partir de los alimentos que consumen en establecimientos, ya sea por una intoxicación, ya sea por un mal uso de los hábitos higiénicos o por algún contaminante o toxina en el local. Entonces, entre los síntomas que deben comunicarse al encargado del establecimiento para que se examine la necesidad de someter a una persona a un examen médico y excluirla temporalmente de la manipulación de alimentos, puede ser la ictericia, la diarrea, los vómitos, la fiebre, el dolor de garganta, lesiones en la piel visibles como infecciones o alergias, secreciones de oído o nariz y una tos persistente. Y ya con esto le daría paso a mi siguiente compañera. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el mantenimiento de los alimentos, su control y la capacitación laboral. El Código de Alimentos de la FDA requiere que los alimentos fríos se mantengan a una temperatura de 41 Fahrenheit o menor. Para los alimentos calientes dice que tiene que ser una temperatura de 135 Fahrenheit o mayor. Si estas se superan o van muy por debajo, el alimento ya básicamente estaría en la zona de peligro. Alimentos para servir. Los alimentos fríos se deben mantener a una temperatura de 140 Fahrenheit
No, perdón, de 40. Y los alimentos calientes se deben mantener a 140. El servicio, su preparación, almacenamiento y cuando procede a distribución de alimentos para el consumo por el consumidor en el lugar de preparación. En cuanto al recalentamiento, el Código de Alimentos de la FDA requiere que todos los alimentos sobrantes o alimentos que tengan como ingrediente un alimento precocido o sobrante sean recalentados hasta 165 Fahrenheit por 15 segundos dentro de un periodo de 2 horas. División de porciones. División de los alimentos antes o después de cocinarlos en porciones simples o múltiples. Se aplicarán condiciones estrictas de higiene en esta fase del proceso. La división en porciones se completará en el periodo mínimo practicable que no deberá ser superior a 30 minutos para ningún producto refrigerado. Se utilizarán solo envases bien lavados y desinfectados. Son preferibles los envases con tapas para proteger los alimentos de la contaminación. Su documentación, registros y controles en la industria alimentaria. Relación de autorización de las plantas de transformación de destino de los residuos y subproductos. Registro de salida de los residuos y subproductos que incluyan fecha, tipo de residuo o subproducto, cantidad, destino y firma del responsable. Documentos o certificados de recepción de la planta de destino. Documentación que acredite que los vehículos están autorizados para el transporte de alimentos. Registro de comprobación de los alimentos de programas y registro de incidencias y medidas correctoras. Formación y competencia laboral. Acá tenemos los servicios de banquetes, cocina, preparación de comida rápida, porción de alimentos, servicio de hospitalidad, estudios de hoteles, restaurantes de recepción hotelera, servicios de hotel y servicios de espera y bar. Ahora los dejo con mi compañera Fiorella que les hablará un poco sobre el control de operaciones. Control de operaciones. La preparación de los alimentos antes de la cocción es sumamente importante. Primero que todo, lavar profundamente las frutas y verduras. Esto evita que las bacterias se pasen a alguna superficie. 2. Mantener separados los alimentos crudos de los ya preparados. Esto evitará los problemas por contaminación cruzada. Y 3. Secar las frutas o verduras para disminuir el traslado de bacterias. Es importante que cada persona manipuladora de alimentos siga las normas de higiene recomendadas. La descongelación. Se puede identificar como un derretimiento de hielo de algo congelado o en este caso de un alimento congelado. La mejor manera en que esto se pueda dar es anticiparlo recomendablemente 24 horas antes para que el proceso de descongelación se dé en el refrigerador, lugar que cuenta con las temperaturas adecuadas para mantener el alimento fuera de la zona de peligro. Ahora estaremos hablando sobre las maneras recomendables para descongelar los alimentos y la primera es el refrigerador. Este es el método más recomendado ya que evita que el producto llegue a su zona de peligro y se da al colocar el alimento en el refrigerador. 2. Como parte del proceso de cocción. De esta forma, el alimento alcanza una temperatura correcta en un tiempo considerable. El tercer método es en el microondas y este proceso es recomendado por la eficacia térmica del microondas. Después del descongelamiento se va a dar la cocción del alimento. Y cuarto, por agua potable. El alimento se colocará bajo el chorro o en este caso el agua fluyendo. Este método tiene muchos contras y entre ellos está el desperdicio de agua y que conlleva mucho más tiempo. Manejo de alimentos crudos. El manejo de los alimentos crudos es especialmente delicado a la hora de evitar enfermedades por transmisión alimentaria en la cocina. El primer paso para evitar las malas prácticas con alimentos crudos va a ser cortar y preparar la carne cruda en utensilios diferentes a los que se utilizan para picar frutas o verduras.
El segundo paso, limpiar constantemente las superficies donde se están preparando los alimentos. El tercero es que los alimentos crudos, en especial las carnes, nunca deben permanecer fuera del refrigerador por más de 2 horas. El cuarto método, si se utilizan elementos de bioseguridad como guantes, es importante que se tengan especial cuidado en esto para que no se provoque una contaminación cruzada al preparar un alimento y luego manipular uno crudo. 5. Lo más recomendable es separar los alimentos en recipientes cerrados a la hora en que se lleven a refrigeración. 6. Los adobos o escabeches utilizados para preparar alimentos crudos no se pueden volver a reutilizar. Cocción de los alimentos. Consiste en aumentar la temperatura de un alimento para cambiar sus propiedades, haciéndolo más fácil de digerir. La cocción elimina microorganismos que pueden causar enfermedades. Y vamos a estar hablando sobre los principales métodos de cocción. El primero de ellos es cocción en medio acuoso. Para este se utiliza alguna clase de líquido para la preparación de los alimentos. Entre ellos puede ser el agua hirviendo o algún caldo. Y este tiene 2 técnicas. La primera es escaldar, que es la técnica donde el alimento se introduce en agua hirviendo para poco tiempo después colocarse en agua fría y que de esta manera se cueza al alimento de diferentes formas. La segunda técnica es hervir. Esta se puede realizar de 2 maneras. En frío, que sería colocar el líquido que se vaya a utilizar, ya sea agua o caldo, junto a los alimentos y llevarlos a la cocina. O en calor, que sería primero poner el líquido, el agua a hervir, y cuando ya este llegue a su punto de ebullición, añadirle los alimentos. El segundo método es cocción en medio graso, y como su nombre lo indica, este método involucra grasas o aceites. Se debe tener siempre presente que la temperatura y las grasas que cada alimento vayan a necesitar son diferentes. Y vamos a estar hablando sobre 2 técnicas. La primera es el salteado. Es una técnica en la que se cocinan los alimentos a fuego alto y preferiblemente en un sartén grande para que los alimentos se puedan remover constantemente. Y la fritura. Esta es una técnica que se utiliza para freír alimentos ya preparados o crudos por completo y se deben colocar los alimentos en la grasa del aceite ya caliente. Por último, sería la cocción en medio aéreo y esta se basa en cocinar los alimentos directamente a la flama. Pero para este método, se debe tener presente la temperatura de la parrilla o el horno, también el punto de la cocción del alimento. Vamos a hablar de sus 2 técnicas que son muy conocidas y la primera es a la parrilla. Esta técnica consiste en cocinar los alimentos directamente a la llama. Esta generalmente se enciende con trozos de madera o carbón para que le dé un sabor distintivo. O al horno. Esta se puede poner en práctica en hornos de gas o eléctricos. Este se debe elevar a temperaturas entre 100 grados o 250 grados Celsius, dependiendo el alimento a preparar. El enfriamiento. Periodo durante el cual los alimentos con temperaturas mayores a 65 grados Celsius pasan a tener temperaturas de refrigeración. Algunos de los métodos recomendables para el proceso de enfriamiento son colocar los alimentos en recipientes de muy poca profundidad, esto para que la superficie del alimento incremente y el tiempo en que se vaya a dar el proceso de enfriamiento se reduzca. 2. Utilizar una unidad de enfriamiento rápido, blast chiller o abatidor. Este es un utensilio muy utilizado en restaurantes grandes u hoteles. 3. Colocar el recipiente que contiene el alimento en un baño de agua helada. 4. Separar los alimentos en porciones más pequeñas, porque debemos entender que entre más grande sea la porción, más tiempo lleva que éstas se enfríen. 5. Enfriar los alimentos antes de usarlos en la preparación de algunas recetas. Por último, la verificación de la calidad de los productos. Un control de calidad de alimentos es un método que funciona para conocer la calidad de los alimentos y si estos son aptos para consumo humano.
Es una actividad para resguardar a los consumidores y asegurar que los métodos de higiene y desinfección se cumplan de manera correcta. Vamos a estar hablando del primer nivel de calidad, y este se basa en la calidad de las materias primas hasta la calidad del producto ya finalizado, pasando por el control del proceso general. En el segundo nivel se aplica la seguridad de los alimentos, esto para la prevención de malas prácticas, y se realizan evaluaciones continuas para evitar errores y comprobar la calidad del producto. Y por último, el tercer nivel, este evalúa a toda la empresa y a cada manipulador de alimentos involucrado en el proceso de la preparación del alimento, y cada uno de estos niveles se aplican, según las normas internacionales ISO 9000. Muchas gracias.